puedo decir que serían los siguientes. ¿Me podría pasar la siguiente, por favor? Educación, vivienda, cultura y temas de la Caja Costarricense del Seguro Social son los enfoques que le he dado en estos 2 años. Sobre todo creo que es importante comprender el faltante de visión en la construcción de políticas sociales y de la falta de inversión económica en las políticas sociales del actual gobierno. En este caso, ustedes lo verán más adelante con los proyectos que he presentado, pero en el tema de educación, mi visión sobre todo es el tema de promover y de hacer una defensa de los presupuestos del Ministerio de Educación Pública. Ya ustedes han visto cómo desde los desgobiernos del PAC para acá se ha venido cada vez pues haciendo una menor inversión y de aquel anhelado 8%, ahorita estamos viendo que estamos en 5.2 y para el otro año viene para un 4.7. Entonces, creo que eso les va a recargar a ustedes como gobierno local un trabajo extra con las juntas de educación, porque en realidad van a tener un cierre técnico. Y lamentablemente en esto es un recargo, insisto, para los gobiernos locales, porque ¿a quién más van a acudir? ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es más que necesario que lo tengan ahí presente. Por cierto, en diferentes reuniones de este tipo que he estado en otros municipios, nos hemos dado cuenta que se les ha mandado una circular a las diferentes juntas de educación. Algunos de ustedes me imagino que han tenido la experiencia de ser parte de juntas de educación y recuerden que la junta de educación tiene la cuenta bancaria de donde reciben los fondos del ministerio, pero tienen otras cuentas bancarias donde se hace el traslado que reciben de la municipalidad y luego de bingos o de actividades extra, ahí lo manejan por aparte. Ahorita gobierno central está pidiendo que todo se lo pasen a gobierno central, hasta lo que ganaron en el bingo. Ténganlo ahí presente porque, bueno, esta semana yo estoy de receso, yo me di cuenta ahora. Creo que esto es inconstitucional totalmente y es, ¿verdad?, una afrenta al trabajo que se está haciendo con las uñas por parte de las juntas de educación. Bueno, en el tema de vivienda, Heredia ha sido la provincia más golpeada. Solamente se han recibido 8,000 bonos de vivienda a nivel nacional y de los cuales, o sea, es el más bajo de la historia, pero de los cuales ni un solo proyecto ha sido para Heredia como provincia. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es otro de los temas en que nosotros tenemos que estar muy vigilantes. El tema cultura es mi área de formación, yo soy artista, soy diseñadora gráfica y pues por supuesto que siempre estaré muy pendiente en el tema de cultura, pero también como vicealcaldesa que fui de mi cantón Santo Domingo, entiendo que la cultura para muchos de los gobiernos locales no entienden la importancia de hacer una inversión en esta área. No solo por la identificación que se logra de parte de la comunidad con el gobierno local o de parte del Ministerio de Cultura a nivel nacional, sino porque promueve muchísimas cosas. Estamos hablando de economía creativa, de economía naranja, estamos hablando de prevención. Y aquí ustedes verán, todos nos preocupa el tema de la inseguridad nacional. Se habla muchísimo de aumentar la inversión en el tema punitivo y en el tema de policías, pero se nos va de la mano que invertir en cultura, en arte, en deporte, en el espacio lúdico para los chicos es mucho más barato que esa otra. Y ese es donde ahorita lamentablemente se está ejecutando menos. En el tema de la caja, vieras que a mí me preocupa sobremanera la situación como se está dando con la Caja Costarricense del Seguro Social, de la deuda que existe de parte del Estado con la Caja, de cómo se pretenden privatizar algunos servicios, pero algo que quiero verlo al final también, y es el riesgo que existe en la provincia de Heredia en particular, pero eso lo vemos más adelante. Ok, comisiones. Dale. Estas son las comisiones en las que yo soy parte.
Estoy en la Comisión de Asuntos Económicos, en la de Juventud, Niñez y Adolescencia, que tengo la Secretaría, en la de Ciencia, Tecnología y Educación. La Comisión Especial de Heredia, asumí ahora la presidencia de esta comisión. Me encuentro en la plena tercera, una comisión especial que es la del sector energético nacional, y ahí es donde comparto espacio con Sergio de vez en cuando, tener filosofía al respecto, y la Comisión Especial de Reformas Electorales. Ok, gestión de comisiones, dale. Bien, para mí es importante que conozcan mi posición en estos 3 proyectos en particular. En realidad es mucho lo que uno abarca dentro de la Asamblea Legislativa, más que tengo esa cantidad de comisiones. Pero estos son temas en los que quiero ser transparente y dar a entender cuál es mi posición. La primera, el proyecto, el 23.229, está la ley para unificar las elecciones nacionales y municipales. Esa se encuentra en esta comisión especial y está en discusión y en audiencias. O sea, aquí tenemos que ver riesgo, beneficio. Todavía hay muchas dudas al respecto. Lo que hemos recibido, vemos cómo ha venido en detrimento la participación de la gente en estas elecciones de gobiernos locales, de cómo el abstencionismo todavía no le hemos llegado, ¿verdad? La gente tiene un desencanto por la práctica política y bueno, y también cómo puede afectar de forma negativa el tener ciclos políticos tan cortos. En esto entiéndase que ustedes lo pueden ver. Ustedes pueden trabajar, tener una línea de trabajo, pero al final todos somos parte de diferentes partidos políticos y en cuestión de 2 años ya viene la elección nacional. Entonces ya ahí ya viene un primer rompimiento y en realidad, ¿verdad? Hay que visualizar qué de beneficio puede traernos estos ciclos políticos tan cortos. En el proyecto de armonización del sistema eléctrico, esto es un proyecto del Ejecutivo. Ahorita estamos haciendo revisión y votando las mociones. Hay más de 200 mociones presentadas. Debo decirles que, bueno, así como está el proyecto, yo estoy en contra. He presentado varias mociones, bastantes, en función de ver hasta dónde podemos mejorar lo que presentó el Ejecutivo. Y dependiendo de eso, de cómo llegue el final del proceso, la fracción estaría votándolo en contra o votándolo a favor. En el momento, como les digo, así como está, estamos totalmente en contra. Este otro, el empréstito BID Alianza Francesa, ya se aprobó, pero lo traigo a colación porque ustedes recuerdan la famosa aprobación de los eurobonos, ¿se acuerdan? Y que si no se aprobaban los eurobonos no iban a pagar aguinaldo y otras cosas, ¿verdad? Que todos sabíamos que eso era mentira. Resulta que este empréstito era a mayor plazo y a menor interés. O sea, perfectamente no se podían aprobar los eurobonos, que era de mayor beneficio. Pero aquí presentamos una propuesta, la diputada Montserrat Ruiz, la diputada Sofía Guillén y yo, para que un 15% de ese empréstito fuera para pagar deuda de caja. Y entonces el presidente y el ministro de Hacienda dijeron no. O sea, y todavía tiene la desfachatez de llegar a casa presidencial y decir que esa plata no la va a recibir la caja por culpa de nosotras. Entonces, para mí es importante que sepan que al contrario, él había presentado por medio del diputado de gobierno una moción para que fuera cero el pago a la caja. Como nosotros presentamos esta contrapropuesta y se aprobó en el plenario legislativo, entonces ellos definieron no aceptar el empréstito y Costa Rica perdió el empréstito. Así es que sepan que esa es la realidad. Dale. Bueno, los proyectos presentados. Vamos adelante. Ok. En este momento
Tengo que decirles que he presentado 20 proyectos en la Asamblea Legislativa. Voy a comentarles estos que para mí son como los más importantes, y luego 3, 4, 5, 6, 7, y me han aprobado 7 leyes. Eso es lo que me han aprobado. El proceso en la Asamblea es bastante largo y es lento. O sea, entonces para mí en estos 2 años, ya por lo menos tener esto, estos están bastante avanzados, entonces de aquí que para mí de verdad que yo me siento orgullosa con algunos de estos. Por ejemplo, el de colonización de deudas. Este fue un proyecto que lo presentamos iniciando nomás. Era cuando estaba la preocupación del tipo de cambio. Ahorita como existe un tipo de cambio pues favorable, ahí está. Pero la intención de este proyecto es que si usted tiene una deuda con los bancos en dólares y si lo quiere pasar a colones, que no le cobre la multa. Ese es el espíritu de este proyecto. El 23.312, este proyecto de vivienda, consideramos, este viene por la firma de los 19 compañeros de mi fracción, que puede ser el de mayor impacto de actividad económica que pueda tener el país, porque es un fortalecimiento a todo el sistema nacional de vivienda para que pueda obtener recursos frescos y que pueda dar servicio a la clase media. En este momento, lo que yo les decía, hay poco dinero para bonos, pero si usted gana poquito, usted por lo menos puede llegar a aspirar a un bono. Y si usted gana muy bien, usted se puede endeudar con un banco. Pero la mayoría de la gente de clase media en este momento no tiene acceso a vivienda. Con este proyecto lo que se pretende es que se tenga una tasa de interés más práctica, más cómoda y poder llegar a que este grupo intermedio, el sándwich, como le digo yo, los del medio, puedan llegar a accesar a vivienda. Este es un proyecto que lo presentamos desde el primer año. Tiene bastante apoyo en las diferentes bancadas, pero se los digo de una vez, el ministro de Hacienda está en contra, total y absolutamente en contra de este proyecto, porque dice que el gobierno deja de percibir esos impuestos de más, que en este caso lo que se está haciendo es haciendo el anclaje, o sea, con un menor costo para tener mayor acceso. Entonces, eso está difícil, pero en eso estamos. El 23.428 es un proyecto de colillas. Esta idea nace del trabajo de un funcionario de mi municipalidad, porque nosotros cuando estábamos ahí en el gobierno local empezamos a hacer recolecta de colillas en las calles, en los caños y demás, pero él en particular, que él era el encargado del plantel, él se obsesionó con este tema y empezó a averiguar todo el impacto que generaba negativo las colillas a la naturaleza y sobre todo lo que eran las zonas costeras. Luego hicimos un trabajo con la gente de OneSea y vimos cómo podíamos aminorar ese impacto por medio de responsabilidad de las empresas tabacaleras. Este proyecto nos ha sacado canas verdes porque tengo a todas las tabacaleras en contra, por supuesto, no les interesa, ¿verdad?, tener ese nivel de responsabilidad, pero bueno, es parte de la lucha con el medio ambiente, a favor del medio ambiente, y ahí tenemos todavía vivo el proyecto. El 23.500, yo no sé si alguno de ustedes es voluntario de la Cruz Roja, pero debo decirles que yo me siento muy orgullosa de haber adoptado este proyecto porque en realidad fueron los miembros de la Cruz Roja Internacional los que llegaron a buscarme para que lo promoviera. Y es que la Cruz Roja no tiene marco legal. Es increíble, uno no se imagina. Pero en este momento a ellos les cuesta muchísimo hacer convenios, poder desarrollarse porque no existe un marco jurídico para ellos. Entonces, este proyecto esperamos que este año ya salga adelante. El 23.601, el que llamamos proyecto de guardaparques, voy a contárselos así. Nuestro país, el 30% es zona de protección, zona especial o parque nacional. Resulta
que dentro de un estudio que hizo la auditoría del MINAE, les dice a los guardaparques, vieras que ustedes no tienen el recargo de policías, entonces ustedes no pueden andar arma. Entonces tenemos a 800 funcionarios que están viendo tala ilegal, narcotráfico, trata de personas, tráfico de animales sin una pistola, no pueden llevarla. Entonces, me reúno con el ministro, el del MINAE, con los sindicatos del MINAE, todos de acuerdo, vamos adelante. El vicepresidente de la República me dice, Katia, usted tiene razón, están en riesgo. Hasta que llego a reunirme con el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda dice, no, vaya y busque a dónde va a hacerse el reconocimiento policial. A lo que ustedes comprenderán que apenas entremos a ver este proyecto plenario, hará el control político de la irresponsabilidad de ese ministro, del riesgo en el que está cayendo la gente y a la que está poniendo a esos 800 funcionarios. El 23.638 es el proyecto que estamos desarrollando de juntas de educación. Esto lo estamos trabajando en conjunto con el viceministro de Educación y con la Asociación Nacional de Tesoreros Contadores. Quienes han estado en las juntas sabrán, existen reglamentos y existen 2 artículos en la Ley Orgánica de Creación del Ministerio de Educación. Hasta ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo esa recopilación de los reglamentos, unificándolos, quitando esto que estas son juntas de educación, estas son juntas administrativas, poniendo todo en orden. Entonces, este es un proyecto que esperamos también que ahora que entra el periodo de sesiones ordinarias, lo podamos ver ya en plenario. El de economía creativa, como les mencionaba, el cambiar el chip de cómo es que funciona la cultura en el país nos puede abrir muchísimos recursos frescos. Yo les doy siempre un ejemplo y es, todos hemos visto El Señor de los Anillos o casi todos hemos visto El Señor de los Anillos. Nos encanta todo el tema del Señor de los Anillos. Nueva Zelanda tenía un Producto Interno Bruto X hasta que llega El Señor de los Anillos. Porque ahí entre la contratación de los extras, la preparación de todos los escenarios, todo lo que generó una industria fílmica que luego se quedó ahí. Eso es economía creativa. Entonces, en este país que tenemos microclimas, que tenemos distancias tan cortas, que tenemos montaña y playa y demás, o sea, el hecho de nosotros promover este tipo de cosas nos facilitan, pero no existe. No existe en el país algo que permita darle ese empujón. Yo creo que en esto nosotros debiéramos de aprender de China. Resulta que dentro del Consejo Económico, ojo, Consejo Económico, el ministro de Cultura es parte de ese Consejo Económico. Entonces vean cómo cambia esa visión. Ellos se dieron cuenta que tener la cultura como un mecanismo de promoción, de venta de lo que es China, les genera recursos. Y no es que yo trate ahí simplemente de convertir el arte en una parte económica, pero esto es un impulso, esto es un empujón, ¿verdad? Que ahí eso lo estamos trabajando. El 23.670 les va a interesar mucho el de actividades de subsistencia. Yo no sé si aquí en esta municipalidad existe un reglamento para ver este tipo de casos. Yo sentía una frustración muy grande cuando fui vicealcaldesa y un caso en particular. Una muchacha que había tenido gemelos y que vivía a los 50 metros del colegio del Liceo del Este, de ella se compra con todo su esfuerzo una fotocopiadora, abre la ventana y dice, no puedo ir a trabajar. Entonces ella lo que hacía era sacar copias porque vivía a los 50 metros del colegio. Entonces llegaban los muchachos que trabajaban en la MUNI y le cerraban la ventana cada rato. Usted no tiene los permisos, usted no esto, usted no lo otro. Y entonces le digo yo, pero yo no puedo hacer nada para ayudarle. No, porque la ley no lo permite, porque ella está en una zona residencial. Esto va por ahí, las actividades de subsistencia. Es poder ayudar a eso, sobre todo mujeres, que no es que se van a hacer millonarias y no es que van a tener un taller ahí
de enderezado y pintura. No, no, son actividades mínimas que las permite tener, como lo dice su nombre, actividades de subsistencia. Entonces, lo que hace esto es abrir ese marco jurídico para que los diferentes gobiernos locales puedan reglamentarlo, pues respetando como siempre la autonomía local, pero esa es la línea. El proyecto 24.239, lo he venido trabajando con los médicos especialistas. No sé si han visto la situación de crisis en la que se encuentran. En esto, déjenme decirles que estamos a punto de tener hospitales que se van a convertir en EVAIS, porque las personas especialistas, sobre todo los jóvenes, que estaban nombrados antes de que entrara el salario global, están teniendo salarios muy, muy bajos. Y la calidad de estos médicos especialistas, pues es bastante alta. Entonces tenemos un riesgo de que se los están robando y se los están llevando para medicina privada y a otros países. Entonces aquí es crear un transitorio para que ellos puedan trasladarse al salario global. Aquí la actual ministra de la presidencia, que era la ministra de planificación, está en contra de este proyecto. Ahí igual es negociar y ver, porque uno arma y uno propone, pero en esto yo quiero que comprendan que las negociaciones con el Ejecutivo a veces se vuelven pues bastante rudas por la falta de visión. Las leyes aprobadas, ustedes verán aquí la declaración de las bandas de concierto y todo el sistema nacional de bandas. Para mí es importante para hacer precisamente esa defensa de los presupuestos del Ministerio de Cultura y la visualización positiva de lo que esto impacta en la juventud y en las comunidades. El feriado del Día de la Madre, ustedes no saben el bullying que me hicieron cuando metí este proyecto de ley. Sin embargo, o sea, me siento muy contenta que ya volvió a ser el día, el 15 de agosto, primero por un tema de pertenencia. Es que es muy distinto este feriado. Es un feriado en donde usted generalmente pasa con su mamá, con su suegra, con su tía, con su esposa, ahí va, ahí va. Y entonces había un reclamo social, pero también tiene que ver con el pequeño comerciante, porque estaba teniendo una afectación muy fuerte ese traslado del feriado, porque entiendo los otros feriados que se trasladaron para tener pues feriados largos y tener un beneficio ahí para el sector turístico. Pero este en particular, sí, ese comerciante detallista, ese pequeño comerciante estaba sufriendo. Entonces, bueno, esa ya es ley, vuelve a ser 15 de agosto el feriado. La ley 10.423, creo que esta es la de que ha tenido un mayor impacto. No sé cuántos de ustedes serán docentes del título 2, pero existió un problema a la hora de trasladarse al salario global y la plataforma con la que le pagaba el MEP. Entonces resulta que había un lapso de unos 2 años en donde estuvieron pagándose un poco más de lo que se debía a estos docentes. Y de un momento a otro, entonces llegó el MEP y le dijo, ustedes me tienen que devolver esa plata. Estamos hablando entre 1,500,000 a 2 millones de colones en promedio para más de esas 30,000 personas. Llegamos a una negociación con el Ministerio de Educación Pública para que eso no pasara más y que no se los cobraran. Entonces, de verdad que yo siento que esta fue una ley que por lo menos tuvo un impacto positivo para esas más de 30,000 personas. El patrocinio de las escuelas municipales de música fue otra ley que ya se aprobó. Esto ignoro cómo lo tienen ustedes en el reglamento, pero hay muchas municipalidades que se les hacía un mundo completo. Aquí es comparsas, cimarronas, bandas que tengan una personería jurídica, ya le es posible a que ustedes pongan dentro de su presupuesto el poder trasladarle fondos a estos grupos a nivel local, ¿verdad? Entonces ya esta ley, ese ahí está. Y de las cosas que me he preocupado mucho en el tema de los heredianos,
el benemeritazgo don Arnoldo Herrera, tengo que decirles que yo estoy en plena lucha de defensa del Conservatorio Castella, y entonces para mí ver a don Arnoldo ya como un benemérito en medio de la pérdida del Teatro Castella y de lo que está sucediendo con la institución era un empuje, ¿verdad?, a la lucha que estamos dando. La ciudadanía distinguida de Dionisio Cabal, don Dionisio, pues con todo ese perfil tan distinto, ¿verdad? De todo su apoyo a lo que era el arte nacional, lo propio, para nosotros era muy importante también darlo a conocer. Y recientemente se aprobó el benemeritazgo de las letras para don Lalo Gámez, una persona que cambió el sistema educativo costarricense. Creo que no hay nada más emblemático que ver terminando la guerra civil en el 48. Don Pepe manda a llamar a don Lalo y él le entrega las llaves del cuartel Bellavista a don Lalo. Y entonces le dice, esto es para usted, porque lo más importante es la educación. Entonces, en medio de esta problemática, en medio de este apagón educativo, creo que esa vivencia de lo que fue don Lalo es un aprendizaje para todos nosotros. Gracias. ¿Cómo habla? Voy. El tema de los controles políticos, como le decía, para mí sí sigue teniendo un peso muy fuerte en función de hacer señalamientos de fondo. Dale ahí. Tengo 56 intervenciones específicas en estos temas. Como podrán ver, el tema de educación me apasiona y creo que de verdad que tiene que ser una defensa en realidad de todos en un momento en el que pueda llegar a ser un cambio positivo. Esa la voy a dejar así, ya vieron ahí más o menos. Ok, retos a futuro. En este momento, para nosotros, el tema de la solución de Conservatorio Castella, y esto estoy hablando como heredianos, la solución del Conservatorio Castella, lo del seguimiento del proyecto del tren, bueno, este cantón no tiene una incidencia directa, 5 cantones sí, ¿verdad? Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Belén y Flores. Tengo que contarles que cuando ingresamos a esta nueva administración, no estaba dentro de la planificación hacer inversión del tren hacia Heredia. Después de hacer este mismo ejercicio que estoy haciendo con ustedes, con estos 5 cantones, se tomaron acuerdos en los consejos municipales para hacer la solicitud directa a el presidente ejecutivo del INCOFER para volver a ingresar a Heredia como parte de esta planificación. Para mí, más que necesaria, hay que entender que Heredia tiene el 56% de las zonas francas del país, el cantón de mayor crecimiento a nivel nacional, como lo es San Pablo, y si pretendemos tener un tren que llegue a La Alajuela como debe ser, pues por supuesto que la inversión tiene que hacer comenzando por Heredia. Se había enfocado esta administración a hacerlo solo hacia Cartago. Después de esta labor de lobby que hicimos con los 5 gobiernos locales, volvieron a ingresar el tema del tren hacia Heredia. Ahora con este presidente ejecutivo ya hicimos gira a 3 cantones, nos faltan 2 cantones más de hacer la gira, pero estamos dando ese acompañamiento para que exista pues una mejora en el servicio, pero sobre todo pensando a futuro con lo que es el tren eléctrico. Y eso me lleva al último tema, la situación con el Hospital San Vicente de Paúl. Ustedes lo han visto, la saturación que existe en el hospital es demasiado. Es un hospital que nació 10 años después de lo que debía haberse en el momento en que se planificó. Yo no puedo venir a decirles a ustedes como Cartago, ¿verdad? Que dice, mano, sí, estamos con la lucha del hospital nuevo. En este momento sabemos que no existe dentro del portafolio de inversión un proyecto de esa envergadura para Heredia. Más sí tenemos una realidad. Tenemos buenas clínicas nuevas, ¿verdad? En muchos de los cantones. Tenemos un proyecto
en función de lo que es Cujuquí, lo que era el Hospital Viejo, que tenía que iniciar este año, lo van a iniciar en el 27. Aquí tenemos una lucha y es donde vengo a pedirles la ayuda. Y es en los consejos municipales, estoy solicitándoles que tomen el acuerdo de consejo para mantener los horarios ampliados. Esto de los horarios ampliados se está dando actualmente, sí, pero es momentáneo. Mientras que pasa la crisis, ¿verdad?, de la plétora en el hospital. El problema es que eso no va a variar. Imagínense que la lógica, según los especialistas, es que existan 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. En Heredia tenemos 0.5 camas por cada 1.000. O sea, es una crisis, realmente una crisis. Entonces, mi intención es, posterior a que ustedes tomen los acuerdos, que ojalá lo tomen, nosotros estamos convocando a la Comisión Especial de Heredia a doña Marta Esquivel y hacerle la solicitud expresa, porque también somos cantones dormitorio. O sea, ¿qué pasa uno? Uno llega de trabajar, llega a las 6, llega a las 7 y ya no está la farmacia, ya no hay un médico y entonces cualquier emergencia, todo el mundo termina en el hospital. Ya uno lo ven desamparado, lo ve en otros lados, que el servicio es hasta las 10 de la noche o los sábados al mediodía. Eso nos ayuda mucho como provincia. Y es que, vean, Sarapiquí, con la lejanía que tiene, el 35% de la población que atiende el San Vicente de Paúl es de Sarapiquí. O sea, vea la locura. Entonces, esto es algo que lo he venido trabajando con el jefe de cirugía, con la directora del hospital de Heredia, y entonces me decían, vean, la posibilidad que en la clínica de Santo Domingo de Heredia atiendan partos es real. La posibilidad de tener cirugías ambulatorias en Barba, en San Isidro, en Flores es real. Pero entonces se necesita tener esa visión. Pero yo llegué solo como Katia, la diputada, a que yo le diga, vea, los 10 consejos municipales están pidiendo esto, porque la crisis es real. Entonces, yo esto se los solicito por escrito, se les había enviado también el oficio, ¿verdad? La Secretaría del Consejo, ahí lo tienen para que lo tomen en cuenta. Ya les explico, o sea, ya les expliqué más o menos cuál es la intención. Ya tenemos 4, 5, ya tenemos 5 acuerdos de 5 gobiernos locales con respecto a esto. Y la intención es esta, ¿verdad? Como les decía, para poder tener ese apoyo y que existan estos horarios ampliados. Y yo creo que eso ya está la última, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ok. Y ahí les dejo entonces mis contactos, ahí está el correo, ahí está el número de la oficina, cualquier cosa en redes sociales me encuentran como Katia Rivera Diputada, pero ese es como el resumen, no tan resumido, pero bueno, esa es la historia, ¿verdad?, de estos 2 años en miniatura y sobre todo, de verdad que tomen conciencia sobre lo preocupante, ¿verdad?, de esta situación del San Vicente de Paúl, que yo sí creo que algo tenemos que hacer porque nos está afectando a todos. Así es que esto por mi parte y más bien quedo abierta por si tienen alguna consulta. Gracias. Muchísimas gracias, doña Katia. Yo le voy a hacer dos peticiones. Parece que hay una solicitud de recursos en el MED que están en la caja única para la compra del terreno anexo a la escuela San Josecito de San Isidro. A ver si nos ayuda ahí primero. Y cuando esté la propuesta de de la ley de patentes, igual que nos ayude ahí para poder sacar eso, ¿verdad? Eso es importante. En este momento estamos ayudándole a Santa Bárbara y a Santo Domingo y ya tenemos la de San Rafael, que esa está pegadilla ahí, pero ya casi. Pero con todo el gusto. Eso nada más. Sí, sí necesitaría, tal vez, Angélica, si me pueden pasar la información de lo de las escuelas, o sea, lo de eso, con todo gusto yo le doy seguimiento. Ujú.
la escuela tiene 2 órdenes sanitarias de viaje, entonces es Hay urgente. 3.000 centros educativos con órdenes Uf, sanitarias. pero solo que esas en esas no les va a ayudar a ustedes, sino a la de nosotros, ¿ve? Sí. ¿En serio? Dos puntos. Uno es si usted tiene conocimiento de que el MOP tiene ahorita una acción para trasladarle las carreteras nacionales a los municipios. Entiendo y creo que Eddie ahí podría explicar un poquito más que San Isidro no está siendo afectado, pero no sé si usted tiene algún criterio, si como fracción están apoyando un lado u otro. ¿Qué les parece a ustedes esa iniciativa? Vea, de hecho, hoy en la mañana estaba en reunión yo en la Municipalidad de Santo Domingo y la semana pasada fui a Sarapiquí porque Sarapiquí es a la que más kilómetros le metieron y en segundo lugar la de Santo Domingo. Belén no le metieron ninguna, pero la preocupación para mí es, yo estaría de acuerdo siempre y cuando trasladen los recursos, por una sencilla razón. Ustedes tienen mayor preocupación, interés, porque ustedes tienen los vecinos encima, siempre, ¿verdad? Aquí vea el callo, vea la calle, vea que esto se nos inunda y todo. Entonces, existe una identificación y una preocupación real. El problema es que lo están haciendo sin trasladar absolutamente nada. Se acogió ya por parte de la sala, ¿verdad? El recurso que presentaron en función de que esto se detenga. Ahí seguiremos, porque nosotros como fracción sí estamos en contra. O sea, creo que es una gran oportunidad y ojalá, vieras que el otro día yo lo estaba pensando, ojalá más bien lo que es mantenimiento, la DIE se lo traslada de los gobiernos locales. O sea, hay mayor interés, mayor preocupación a que estén ahí. Imagínense que el otro día que nos reunimos con la de la DIE, ¿cuántos ingenieros había? O sea, imagínense, sí. Les voy a dar ese ejemplo. Hay 3 ingenieros eléctricos para atender todo el país. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con la ministra de Educación y nos dice, es que yo quiero quitar las juntas de educación, y le digo yo, señora, a usted le hace falta calle, ¿verdad? Usted tiene que ir a ver qué pasa si una batería sanitaria dice, taponea. O sea, no espera la DIE. Yo esperé un año para que me dieran audiencia con la DIE. Un año, sin mentirles. Entonces, ¿verdad? Ante esas realidades, uno tiene que entender que la descentralización es un mecanismo, ¿verdad? Pero de ahí es muy duro, pero nosotros en esto sí vamos a mantener la posición que si no le van a pasar los recursos a las municipalidades, no deben tampoco estarles haciendo ese traslado, porque si no les miento, porque no recuerdo muy bien, son 32 kilómetros en Sarapiquí y 17 en Santo Domingo, lo que les están trasladando, por ejemplo. El otro punto es que no encontramos el oficio, pero recordamos acá que tuvimos una consulta, creo que fue una municipalidad, en la cual nos proponían hacer ciertos cambios en la conformación de los comités de deportes. No sé si usted sabe algo al respecto, no sé si ya llegó como proyecto de ley o se está haciendo algo al respecto, porque ellos expresaban que cuesta mucho conformar un comité de deportes, especialmente con los jóvenes, y que sería bueno que en el momento que se elijan se puedan elegir suplentes porque hay mucha rotación y mucha renuncia pues consecutiva en los comités de deportes. Y es un comité que tiene mucha responsabilidad, se manejan fondos, se hacen pagos y otro montón de cosas más. Y creo que sí vale la pena, y si no se ha propuesto, ojalá que usted pueda proponerlo, retomar y analizar la conformación actualmente de los comités de deportes para ver de qué manera puede ser un, digamos, ente atractivo para que participen las personas y los grupos deportivos y también los jóvenes, porque no están participando. Aquí yo creo que también otra cosa que hay que tomar en cuenta con lo de los comités de deportes es, ahora tienen que ejecutar por SICOP y tienen que ver el tema de las NICs, ¿verdad? El cumplimiento de las NICs y lo que eso implica para la mayoría de juntas directivas se vuelve imposible. Entonces, ¿verdad? Yo creo que son cosas en las que más bien debiéramos de sentarnos y analizar hasta dónde puede ser que sea más bien la MUNI la que tramite la parte administrativa sin perder la representación de los grupos deportivos.
O sea, porque muchas juntas directivas, y esto me pasó ahora que estuve en contra de lo del proyecto del Ministerio de Cultura, yo les decía, no eliminen las juntas directivas. En este momento las juntas directivas son ad honorem, pero ocupás esa especialización, ocupás ese aporte. Mientras que la parte administrativa se pueda manejar, ¿verdad? Con el contador, el tesorero y con lo que ya existe dentro de la MUNI y que ya la MUNI ya paga para estar en SICOP y la MUNI tiene que cumplir con las normas NICS. Pero es muy difícil para en este momento, para una junta de educación, para un comité de deportes o para una SAA, llegar y cumplir con esas, ¿verdad? Es difícil. Existe una iniciativa de parte de uno, digamos, de un lugar que se llama Santa Elena que quiere ser distrito. Entonces vamos a conformar una comisión, tenemos que aceptar el análisis legal y si saliera algo positivo al respecto, pues Ah, probablemente vamos a ir a ok. tocarle la puerta por ahí, No, que pero sería Santa Elena, que está dividido por la pista. ok. No, no hay ningún problema. Perfecto. Eso es. ¿Alguien ¿Alguien más? más? Don Fran. Gracias, señora presidenta. Primero que nada, pues agradecerle la presencia del día de hoy acá. Siempre es importante conocer más de cerca todo el trabajo que realizan de la Asamblea. Entonces, primero que nada, agradecerle. Con gusto. Y lo segundo sería consultarle cuál es su posición con respecto al referéndum, que creo que es un tema que mucha gente, pues, es lo que ahorita comenta de más y también nos gustaría, pues, saberlo de primera mano en el caso suyo, ¿verdad? Claro, claro. Gracias. Ok. Para mí el referéndum hay que verlo en forma y en fondo. Por supuesto que en forma uno tiene que hacer el reconocimiento que es una herramienta democrática sumamente válida. Por eso a mí me preocupa y tengo que decirles que yo firmé las dos acciones, ¿verdad? La que hizo la fracción de Liberación Nacional y la que hizo la fracción del PLP, porque a mí me preocupa mucho la lectura que hace la sala de decir, no lo vamos a ver por el fondo hasta que se vote. Y entonces uno dice, pero ¿cómo voy yo a votar algo en lo que no creo? Y mucho menos que esta no, en la asamblea se vota primer debate y segundo debate. Esta no, solo un debate. Entonces, por ahí, primero, esa es de forma. Pero yo les digo, yo voy a votar no por el fondo, no por la forma, por el fondo. A mí me preocupa sobremanera que se utilice esa herramienta para algo que él mismo ya lo dijo, que era pues su experimento. Pero estamos hablando de debilitar la Contraloría. Y ojo, a la Contraloría hay que hacerle muchos cambios. El señor alcalde no me deja mentir. Fíjate que cuando yo estaba de vicealcaldesa, a mí me tocaba control interno. Yo vivía para la Contraloría casi, porque de verdad hay muchas cosas que uno dice, no puede ser que me estén exigiendo tanto, pero no podemos en este momento abrir esa llave donde usted dice también cómo voy a debilitar al órgano contralor. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo vas a meter proyectos específicos como Ciudad Gobierno o MOIN, que son proyectos específicos, cuando tenemos temas mucho más relevantes? Pero al menos yo sí lo he hecho público y dentro de mi fracción lo saben desde el primer día, yo voy a votar no. ¿Alguien más? ¿A don Eddie? Bueno, muy buenas noches. Primero, a doña Katia, agradecerle este espacio porque siempre es importante ver el trabajo que realizan nuestros diputados a nivel de Heredia por esa lucha a nivel nacional, incluso a nivel ya provincial. La conocí hace como 2 años, pero en una parte de entrevistas, la entrevisté varias veces, Sí, ¿verdad? incluso, sí, vio. Y desde aquel momento se tocaron temas bastante importantes que ahorita haciendo un análisis de lo que usted nos presentaba, fue parte de lo que en aquel momento usted recién electa nos comentaba que iba a realizar luchas, por ejemplo, con la parte de educación. A nivel de lo de las juntas, incluso lo de DIE, bueno, yo había solicitado un espacio con la DIE hace como 3 años y aquí estoy esperando todavía en ese tiempo a nivel comunal. A usted, lógicamente, por ser diputada,
se lo pasaron un poquitito más rápido, pero sí es bastante complicado porque a veces se quieren o se pretende realizar diferentes inversiones a nivel de las escuelas y al no tener esa colaboración de la DIE o si uno logra conseguir, digamos, a nivel de juntas, que yo pertenecía a juntas, es muy cierto porque a veces uno generaba o buscaba de manera honoren que alguien le hiciera un proyecto, pero después se perdía porque lo enviábamos a la DIE para esa aprobación y duraba cualquier cantidad de tiempo. Al final eso se terminaba enfriando y no proseguía. Hay un tema importante que sí nos gustaría tal vez invitarla como alcalde de Heredia, porque hace aproximadamente como un mes, a nivel de todos los alcaldes de Heredia, empezamos a trabajar en un aspecto de capacitación y dar un acompañamiento desde lo que son los consejos municipales y la alcaldía a las diferentes juntas, porque es muy difícil trabajar. Bueno, yo lo viví, a veces uno llega ahí y muchas personas, lo normal, ¿verdad? Siempre se piensa que es como a dedo las decisiones y demás, no por malicia, sino por el hecho de tal vez que no se generó algún tipo de capacitación o no se saben cómo se toman las decisiones a nivel del manejo de fondos públicos. Y muchos se han visto envueltos incluso en diferentes situaciones, a veces hasta legales, pero no porque quisieron robar o quisieron hacer algo malo, sino porque no tenían el conocimiento en su momento. Así que tanto el alcalde de Santa Bárbara, don Víctor, y mi persona estamos trabajando en un proyecto que queríamos invitar a los diputados de Heredia y usted que siempre ha estado muy involucrada en el tema de educación, si nos gustaría reunirnos para mostrarle un poco de ese adelanto que tenemos para poder gestionar esa colaboración a nivel de las juntas de, en este caso, San Isidro y Santa Bárbara, pero sí queremos llevarlo a los demás cantones que todos están de acuerdo, digamos, ninguno se opuso en su momento. A nivel de lo del Comité de Deportes, hay una particularidad. Ahorita que hemos estado cargando, digamos, a nivel de San Isidro, tenemos un gestor deportivo y la administración de todos los recursos del comité recae sobre la administración, sobre la alcaldía. Nosotros hemos estado trabajando mucho, incluso ahorita estamos en Juegos Nacionales, y la logística que tuvimos que llevar, que eso fue un dolor de cabeza, hubo mesas de trabajo que hicimos acá mismo en San Isidro para poder gestionar todo ese proceso. En algún momento yo se lo comentaba a los funcionarios de cómo un grupo de personas que trabajan de manera honorable hubiesen sacado, que tal vez tienen sus trabajos y demás, hubiesen sacado el tiempo que nosotros sacamos estando aquí para gestionar todo ese proceso. No es fácil. Aquí hay compañeros, bueno, don Minor, que estuvo muchos años en el comité, no es fácil, por ejemplo, ese proceso. Y lo que comentaba Sergio hace un ratito, daba mucha esa verdad de cómo realmente si soltamos el comité y lo dejamos de esa manera, la parte administrativa se los van a comer. Porque usted lo dijo muy bien ahorita, lo de las NICs SP. Eso es un trabajo enorme que incluso una parte a nivel administrativa, una persona que sabe administración de empresas, no va a tener el conocimiento o no va a tener esa capacidad de también llevar la parte contable a nivel de las NICs. Y eso lo que va a hacer es que los comités van a empezar a caer. Entonces, sí es un tema que es importante porque va la parte de SICOP, que es todo ese proceso de contratación, etcétera, de los contratos, por ejemplo, ahorita fue un caos con respecto a los uniformes, se logró, pero estamos hablando de un departamento municipal que logró sacarlo, pero ya cuando usted lo analiza y ve tal vez una persona que lo esté manejando, honore, y que esté colaborando en un comité, es un trabajo que va a ser muy complicado. Entonces, por ese lado sí nos gustaría tal vez ese apoyo de ir gestionando lo del comité de deportes, porque en otros sectores como San Pablo también se maneja a nivel administrativo y han ido saliendo por ese control que se tiene. No es que desaparezca el comité, sino que se le pueda brindar un apoyo a nivel administrativo para que se le genere toda esa carga y se haga una distribución entre toda la administración. Em, Luego con lo de las calles, solo un pequeño comentario, efectivamente San Isidro no se ve afectado, ni un solo kilómetro.
De igual manera, estamos apoyando a los demás cantones que sí se van a ver afectados porque el día de mañana podríamos ser nosotros, ¿verdad? Sí, sí hubo una discusión entre todos los alcaldes y llegamos a un consenso del 100% de, claro, para nosotros sería muchísimo mejor incluso que esas rutas nacionales recaigan sobre nosotros, pero que nos den los recursos. Si no nos dan los recursos, se vuelve inviable, ¿no? No vamos a poder jamás cubrir esa gran cantidad de estructuras sin los recursos. ¿Y por qué preferimos que sea así? Porque se ha vuelto un caos, por ejemplo, coordinar con el MOP. Hay situaciones bueno, si hemos generado 40 correos en una semana para que nos arreglen un hueco, es poquito. Y al final lo hacen porque los volvemos locos, pero no podemos estar semana a semana en ese proceso. Por ejemplo, se gestionó la corta de unos árboles aquí en San Isidro, que estaba obstruyendo la visibilidad. Y lo hicieron mal, porque solo cortaron un poquito y realmente, y eso fue un caos porque tenemos 2 meses de estar en ese pleito. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, lo hubiésemos hecho nosotros, pero no podemos hacerlo porque es una ruta nacional. Y el último comentario con respecto a lo del control interno y lo que es la Contraloría, sí, es un caos, es muy fuerte. Yo llevo la parte del control interno y es muy difícil, es muy complicado, es muy cansado principalmente porque son horas de horas que uno tiene que estar en ese proceso. eh, pero si rescato algo, a raíz de llevar ese control interno, estamos trabajando en toda una estructura que queremos cambiar y queremos gestionar. Si no existiera esta herramienta, tal vez no nos hubiéramos o no hubiéramos detectado algunos puntos débiles o diferentes acciones que tenemos que corregir. Al final nos funcionó. Sí es pesado, es cansado, es muy tedioso, pero sí funciona, digamos. Entonces son parte de los puntos a favor o en contra que usted comentaba, que uno ve que en algunos momentos es mucho el control, pero por otros eh, ciertas herramientas sí funcionan y funcionan muy bien. Ahí logramos detectar cosas que por más administrador o planificador que usted sea, si no tenía esta herramienta va a ser muy difícil de detectar. Y de nuevo le agradezco por el espacio y esperamos verla más tiempo acá en San Isidro. Gracias. Yo con todo gusto. Verás que yo les recomiendo, yo hice el curso, hoy me acuerdo, y fueron noches de estudiar y estudiar de manejo de control interno en el CICAP, en la UCR. Aprendí montones y fui con el contador y con el director el de finanzas, de ahí de la MUNI, y uno aprende mucho y es muy necesario porque uno se ordena. Pero a veces es muy frustrante porque, por ejemplo, la Contraloría nos manda, ¿verdad? En aquel momento, el problema de todo lo que son las aguas, de aquí no hay sistema de alcantarillado en ningún lado, son muy poquitos en Heredia, ¿verdad? Y entonces nos dice, y si no arreglan tanto dentro de tanto tiempo, de ahí va, ¿verdad? Nos iba a caer a nosotros, ya el incumplimiento. Pero uno dice, solo el estudio eran no me acuerdo cuántos millones de dólares, ¿verdad? Entonces ahí es donde va la parte en donde uno tiene que sentarse y negociar con la Contraloría. Vea, a mí me suena mucho lo que usted está diciendo que está haciendo con Víctor, ahí en Santa Bárbara, porque parte de ese trabajo que nosotros hemos venido haciendo con las juntas de educación es precisamente una mesa de trabajo como esta. Entonces, de un lado estaban los del MEP y del otro lado estaban todos los de las juntas, ¿verdad? Los tesoreros contadores. Y a partir de ahí finiquitamos todo el articulado para el proyecto de ley. Creo que ahora sí llegamos a un punto que para que ustedes puedan cumplir con las NICs, yo digo yo ustedes en función del Comité de Deportes, eso les va a afectar de una forma positiva en el IGM, ¿verdad? Pero por eso es que uno dice, ¿hasta dónde se puede cambiar esto para que esté en la administración? ¿Qué hacer con otras cosas? Pero podríamos estar trabajándolo con ustedes aquí en la provincia para poder presentar un proyecto ahí más adelante. Me parece que eso puede ser. Y luego hay que revisar, hay 2 o 3 proyectos de ley que tienen que ver con el tema de la forma en que se nombran a los miembros de las juntas de educación, de cómo pasan aquí en las municipalidades. Estos son temas que se pueden revisar, pero yo soy muy de la creación conjunta con la gente que las afecta, que es directamente ustedes. Entonces, ahí ya me llegó una solicitud de los alcaldes para tener audiencia el lunes regresando ahora a la asamblea
Tengo que plantearlo ya a los compañeros diputados para ver en qué momento podemos arrancar con eso, pero con todo gusto. Ok. Yanela. Buenas noches. Buenas noches. Doña Katia, así rapidísimo, me encanta y me apasiona la educación. Soy educadora y funcionaria del Ministerio de Educación. Me encanta ver que inclusive aparecía por ahí hasta en primer lugar, ¿verdad? De proyectos y de trabajos que se han hecho con el Ministerio de Educación. Pero sí soy consciente, y al igual que usted y mis compañeros del rezago educativo que tenemos y lo Sí. abandonado que estamos en el Ministerio de Educación. Totalmente. Y casualmente sabemos que para todo se necesita la educación, o sea, la importancia que se le debe dar a la educación y cada vez es menos. Se le quitan presupuestos, se le restan, ¿verdad? Al educador más bien tiene que cada día, en vez de trabajar más con los grupos, son cada vez más trabajos individuales y de papelería y de un montón de cosas. Entonces, le agradezco todo el apoyo que se le pueda dar a la educación. Hoy me contaba mi mamá que observaba ahí en un canal de televisión que decían que los primeros auxilios deberían de meterse en el currículum de las escuelas. Por ahí yo sé que también se ha conversado de educación financiera. Entonces, qué importante es fortalecer el currículum de la educación y no más bien por el contrario como se está haciendo. Claro. Hubo un rezago de que el chiquito llegaba a tercer grado sin leer, eso no puede ser jamás. Muy triste. Entonces, ahorita tenemos estudiantes en cuarto, quinto grado que todavía no saben leer. ¿Por qué? Porque el ministerio lo permitió. Entonces, aprovechándome de su presentación, ¿verdad? Ojalá que siga dando la lucha, ¿verdad? Porque tenemos cada vez instituciones soy fiel testigo de educación, de instituciones cada vez en infraestructura caídas, ¿verdad? Que son consideradas ya, ¿verdad? En peligro de que Claro. los estudiantes estén por ahí, ¿verdad? Entonces, espero su apoyo. No, con eso cuente conmigo. Yo tengo que contarle que yo trabajé 8 años en el Ministerio de Educación Pública, fui asesora de don Leonardo Garnier. em, a mí me tocó la parte más bonita, que fue la construcción de la política extracurricular. El Festival Estudiantil de las Artes, el FEA, es hijo mío. Y si hay algo que yo me siento orgullosa es que tantos años después todavía participo en 40,000 estudiantes. Parte del pleito que tengo ahora es porque no les dieron presupuesto, ¿verdad? Y bueno, donde yo mando el oficio a la ministra diciéndole, usted mintió, porque ahí tengo el video donde ella me dice que tiene la plata y no se la está dando, entonces al día siguiente mando una circular diciendo, no se preocupen, va a haber plata, pero todavía no tienen la plata, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del control político. Y yo creo que hay que tomar conciencia con el número que les voy a dar. Ustedes, para que ustedes tengan una visión, en este momento existen más de 2 millones de costarricenses sin bachillerato. O sea, cuando nosotros hablamos de que somos un país educado, un país que hay que buscar por dónde lleguen a tener ese desarrollo, o sea, estamos viendo que estamos dejando a la mitad del país sin posibilidades de crecimiento en esa escalera social y económica. Entonces, ante eso, lo que el ministro de Hacienda está haciendo y que le va a caer en su conciencia, de verdad, es el ahorro más caro que le está haciendo al país. Y aquí va a seguir creciendo la violencia porque no se invierte en educación. Entonces, a mí me duele mucho. El año pasado luchamos por cómo cerraron la Fundación Omar Dengo, cómo se llenó la boca el señor presidente diciendo, tengo el programa mejor en educación tecnológica, ¿verdad? En todo el tema de tecnologías. Ya me di cuenta que tienen 15,000 computadoras desde el año pasado empacadas porque no las han repartido. No. Exacto. Y entonces y los chicos perdieron un año más. Entonces ante eso hay que lidiar con esto y con un ministro de Hacienda que se encarga de hacer la política social de este país. Pero ahí seguiremos. ¿Sí? Ya estoy. ¿Alguien más? No, entonces, doña Katia, darle las gracias y comentarle que la otra semana tenemos actividades muy bonitas acá. Estamos celebrando el 119 aniversario del Campeonato de San Isidro. Muy bien. Está cordialmente invitada todas las actividades, viernes, sábado y Muchísimas gracias. domingo. Viernes a domingo.
Muy bien. para que lo apunten en la agenda. Mientras que vendan picadillos, yo vengo. Ajá. O sea, porque no, ya, sí. Eso me encanta, Exacto, me sí. encanta. De todas clases de Buenísimo. picadillos. Y nosotros lo hacemos. No, buenísimo. Doña Ami las hace, que son, las hace muy ricos. Sí, Doña Carmen. qué bueno, ya, no, Sí, buenísimo. sí. Agradecerle de veras, y nada más que nos ayude con lo que le Sí, hemos con todo gusto. solicitado y muchas gracias por haber sacado el tiempo por acá y es un Yo más honor que haberla necesario. tenido por acá. No, de verdad que para mí esto es más que necesario. Era importante conocerlos de primera mano. Ya ustedes con esa ilusión de iniciar este proceso, ¿verdad? De estos 4 años, desearles lo mejor. No se les olvide cultura, de verdad. No le tengan miedo a meterle presupuesto a cultura. Yo deseara presentar un proyecto de ley que así como tienen que obligatoriamente meter presupuesto a un deporte, que lo hagan en cultura. Pero bueno, hay que hacer primero esa sensibilización de la gente de la necesidad de esto y ya saben, cuentan conmigo, cualquier cosa, ahí están los contactos y bueno, y Angélica tiene todos los contactos míos también, o Melissa. Sí, sí, pero bueno, muy buenas noches y más bien muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Gracias. Sí. Vamos a someter a votación, dejar de conocimiento el informe de doña Katia. Los que estén de acuerdo. Afirmativo. Don Sergio, Afirmativo. don Fran, Afirmativo. doña Lady, Afirmativo. afirmativo. Lo dejamos de conocimiento y quede definitivamente aprobado. No, simple, simple. Uy, no sonó. No sirve, no es. Al ser las 8:05 y 7 minutos, damos por concluida esta sesión extraordinaria.